Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con las conferencias con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Hoy tenemos un excelente jurista, un especialista como lo es Juan Pablo Arce Gordillo de Guatemala, quien hemos designado como miembro distinguido de la Academia. Gracias, querido amigo, por estar en este evento tan trascendente de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias, Jesús. Bueno, comienzas con algo que, wow, no tengo palabras para el inicio con esto que estás diciendo. Ya lo profundizaremos, pero bueno, estoy hasta sonrojado. Yo quiero comenzar, si gustas. Si quieres, Juan Pablo, déjame presentarte un poquito para que te conozcan en todo el desarrollo académico y profesional. Antes de que empieces, porque vamos a desarrollar un tipo conversatorio. Bueno, Juan Pablo Arce Gordillo es exdelegado de la Comitiva de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington y en Ginebra, Suiza. Coordinador de letrados de la Corte Suprema de Guatemala, abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor universitario en Derecho Constitucional en pre y posgrado, nosotros digamos en México licenciatura y posgrado, y bueno, hoy abordará un tema muy interesante del constitucionalismo en el retorno a la democracia de 1986, a retomar las bases jurisprudenciales. Vamos a iniciar este tema, Juan Pablo, que es muy vasto, para que nos digas, nos precises por qué, desde tu perspectiva, por qué crees tú que debe de ser historicista en un planteamiento académico en relación al tema. Historicista por una razón, y si se me permite, a lo largo de la exposición seré por momentos anecdótico para reforzar ciertos conceptos tanto académicos como jurídicos, etcétera. Hace algunos días, con esto del COVID-19, estuve viendo un video de un profesor italiano, se me escapa el nombre. Este experto en historia del Imperio Romano destacaba los errores que habían cometido los romanos cuando estaban en el auge, en su apogeo, luego de una peste, luego de una pandemia. Y cuando se soltó todo lo de que ahora decimos el confinamiento, el encierro, que literalmente nos ha tocado a todo el mundo, se desbocaron, hicieron festejos, volvieron a la normalidad de la sociedad romana y volvieron a caer. Entonces, cuando uno estudia la historia, ve esos errores, y aún con esos errores uno comete. Mira cómo han crecido los casos en algunos lugares donde se ha roto el confinamiento. Y entonces, si conociendo la historia, que suele ser cíclica según algunos expertos, cometemos errores, imagínate tú cuando la desconocemos, damos de trastumbos, damos de traspiés, nos vamos de cara. Y por eso yo lo solía o lo he solido hacer en las clases de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, siempre plantear ciertos escenarios históricos, a veces ante el bostezo de algunos de los estudiantes que levantan la mano y me dicen, profesor, ¿y usted para qué me cuenta de historias si eso ya pasó? Precisamente para que como sociedad, para que como pueblo no cometamos los mismos errores. Por eso es necesario plantear, situarnos desde la historia, y es por eso que cuando teníamos las charlas previas, tú y yo, en la preparación de esta charla, de esta conferencia, yo vi necesario situar a quienes van a estar
en la ciberpresencia de cuando toque la proyección de esta conferencia sobre la reciente historia de un pueblo como Guatemala, de la región centroamericana. Y si tú me lo permites, yo quiero comenzar y finalizar nada más al inicio y al final, haciendo una breve lectura de un par de temas para ya continuar con tu venia. Correcto. Centroamérica, quizá un endeble lazo de tierra que une a las porciones norte y sur del continente con uno de sus países, Guatemala, a quien siempre yo he denominado como un país terriblemente hermoso, con un premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, en 1967, cuando estadísticamente está demostrado que nos hace falta tanto para hacer una tierra ilustrada. Y el Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en 1992, cuando subsisten las secuelas de un enfrentamiento armado interno que todavía tiene polarizada a nuestra sociedad. Mi punto de partida para esta exposición es que cuando la clase política, especialmente la clase gobernante de los diversos países de la región, se sentaron a la mesa y dijeron, caramba, aquí hay causas muy fuertes que han originado los diversos conflictos en el área centroamericana. Enfrentamientos armados en El Salvador, que culmina con la firma de la paz, precisamente en los acuerdos de Chapultepec, en tu tierra. El enfrentamiento armado guatemalteco, que termina con la firma de la paz duradera el 29 de diciembre de 1996. El tema de la caída de Anastasio Somoza en Nicaragua, la llegada del Frente Sandinista a gobernar y todo ese cóctel de violencia hizo que en un momento determinado la clase política dijera, no, ya es hora de pacificar el área, ya es hora de sentarse con el enemigo a conversar, a negociar, llamemos a las cosas por su nombre, si no, voy a hacer un breve paréntesis, que lo vea la sociedad colombiana que acaba de firmar la paz y se tuvo que sentar con unos y con los otros. Y encontrar las causas originarias del conflicto o de los conflictos armados en el área, reunidos en un punto de trifinio donde convergen las fronteras de Guatemala, Honduras y El Salvador, que es la ciudad de Esquipulas. Y ahí se sientan los presidentes del área de Centroamérica a empezar dentro de un proceso llamado Esquipulas II a ver cómo se pacificaba el área. Pero ya un par de años antes de eso, en el caso ya de Guatemala, porque en otros países de Centroamérica las constituciones o las reformas constitucionales vinieron después de Esquipulas. Esquipulas más o menos fue en los 86, 87. Nuestra constitución recientemente, nueva para esa época, comenzó a generarse en el año de 1984 con las jornadas constitucionales. Primero, a nivel latinoamericano, macro, en Caracas, 82, 83. Después, las jornadas constitucionales que organiza el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde previendo yo diría desde mi muy particular punto de vista, una refundación del Estado guatemalteco luego de cuartelazos, azonadas, fraudes electorales y toda esta pesadilla
antidemocrática que habían vivido nuestros pueblos. Entonces, en las jornadas donde el Colegio de Abogados y Notarios, del cual pues, soy parte, porque es un requisito indispensable para ejercer la profesión, se reúnen y piensan en tres instituciones. Primero, en el Tribunal Supremo Electoral, porque muchos de los males endémicos de la sociedad guatemalteca y más o menos mutatis mutandis de los otros países del área eran los fraudes, la trampa electoral, la compra y venta de votos, de puestos, de elecciones y todo. Y entonces hay un modelo a seguir que es el más antiguo del continente, si mal no estoy, el costarricense. El sistema de Tribunal Supremo en materia de elecciones de Costa Rica es asumido por la Asamblea Nacional Constituyente, voy a ser coloquial, con una chapinización de la institución TICA para generar un ente nacido desde el texto supremo que sea el rector y el garante de un proceso electoral, porque eso es central para una democracia. En segundo lugar, la institución del ombudsman, del defensor del pueblo, del procurador de los derechos humanos, del procurador para la defensa de los derechos humanos, dependiendo el nombre que se le quiera dar. Recientemente platicaba con un amigo, colega, cuyo padre, en paz descanse, el licenciado Edgar Alfredo Balcells, fue uno de los promotores, también junto con el doctor Jorge Mario García Laguardia, de la inclusión de estas instituciones dentro del nuevo texto constitucional guatemalteco. Entonces, el procurador de los derechos humanos, primero con la influencia que es universal, es de la Escandinavia. Después, la influencia del defensor del pueblo español, para otra vez tropicalizarlo a la guatemalteca y darle sus propias notas, sus propias características y ponerle el nombre de procurador de los derechos humanos, porque ya se estaba familiarizado con el procurador general de la nación. Y dejo para el final, y no por ello menos importante, pero es por donde vamos a discurrir a lo largo de esta charla, lo otro solo eran unos preliminares, la institución de la Corte de Constitucionalidad, con la influencia muy fuerte del Tribunal Constitucional Español del Texto Supremo de 1978, pero con la fascinación, luego a todos los constitucionalistas nos toca leer la famosa e histórica sentencia del juez Marshall, como él tuvo la facultad de, desde la sede judicial, expulsar del ordenamiento jurídico una norma dentro del caso emblemático el caso de Madison, ¿verdad? Y entonces también se traspola y se funda y se incluye en el nuevo texto de 1985, que comienza a tener vigencia el 14 de enero de 1986, cuando asume todo el nuevo sistema democrático guatemalteco, con elecciones democráticas, con el voto transparente, diáfano, asumen diputados, asumen alcaldes, etcétera, y comienza a funcionar la Corte de Constitucionalidad. Hablo un poco en papeles. Y también yo quiero en esta charla exponer un poco la vivencia del muchacho que era yo el 9 de junio de 1986, cuando se abren las puertas de nuestro Tribunal Constitucional y comienza
a funcionar. Comienza a funcionar con 5 magistrados titulares, 5 magistrados suplentes. No me quiero adentrar en muchos detalles de la fórmula de elección, de designación, etcétera, porque nos perderíamos. Pero bueno, pero yo solo anecdóticamente contar que, bueno, ahora tengo 57 años, réstenle a 1986, soy muy malo para los números. Aquel muchacho, aquel patojo, como decimos en Guatemala, chamaco, como dicen ustedes, chaval, mozalbete, pues fui el primero que le tocó ir a notificar los primeros fallos de la Corte de Constitucionalidad, donde, imagínate, era una institución nueva, la gente le tenía pavor al muchacho que llegaba con el maletín bajo el brazo a notificar los primeros fallos de la Corte de Constitucionalidad, un lugar de donde yo personalmente me siento muy orgulloso de haber trabajado ahí en varias etapas de mi vida, pero quiero referirme a esos momentos siendo todavía estudiante. Entonces, ese tribunal, como lo define nuestra Constitución, se encarga de resguardar el orden constitucional y se encarga de hacerlo a través de la acción de amparo uninstancial cuando es contra los 3 poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, y biinstancialmente cuando es contra cualquier entidad o persona y conocen en alzada o en apelación, con todas las reglas de competencia como tienen las leyes de amparo, los códigos de procedimientos constitucionales de acuerdo a cada país. Entonces, una institución novedosa, una institución garante del orden constitucional, pero que hasta los mismos abogados litigantes tenían miedo de una institución novel. Y es así como esta corte, la primera, que comienza a funcionar en el 86, empieza a sentar unas bases muy sólidas, muy fuertes, incluso sin pensar en que años después, al igual como lo han hecho otros tribunales constitucionales, iba a ingresar todo el tema del bloque de constitucionalidad, etcétera. Era saliendo o todavía en negociaciones de paz y todo esto en nuestro país, era impensable en un bloque de constitucionalidad pragmático. No obstante que por vía del texto supremo hay 2 artículos donde habla que en materia de derechos humanos, los tratados y las convenciones de las cuales Guatemala es parte tienen preeminencia sobre el derecho interno. En alguna época, sobre todo al inicio, de alguna manera conservadora, si lo podemos decir así, la Corte más o menos dejó equiparado estos tratados internacionales y convenios de los cuales el país es parte, a la par, tomado de la mano de la Constitución. No había todavía un atrevimiento, un ímpetu de colocar por encima el tema de los tratados. Es lo que yo diría un sobrado respeto o exagerado respeto kelseniano a la sacrosanta pirámide que tú y yo estudiamos en la escuela o en la facultad. En el sentido, pues, de la trascendencia, primero que hagas alusión a un premio Nobel que tuvieron maravilloso, Miguel Ángel Asturias, que fue diputado, quien fue embajador, un hombre extraordinario del mismo realismo mágico, pues ahí tuvimos de la mano a Juan Rulfo, y luego estuvo García Márquez, Isabel Allende,
Jorge Luis Borges, un fuera de serie, como muchos de mis amigos guatemaltecos van a ver la calidad, ya la están viendo, la calidad de jurista que tienes tú y que esperamos que pronto estés en nuestro país. Ya platicaremos con ustedes, es un hombre muy talentoso. Y lo que se ha hecho en Guatemala es increíble, ¿no? Decía que el amparo se crea en México en 1840 con Manuel Crescencio García Ricón y Alcalá, y el primer país que lo instaura es Guatemala en 1879. Cuando en Sudamérica el primer país que lo instaura fue en el caso de Brasil en 1934 con el mandamiento de seguridad, y luego en Europa, en esa constitución que aludes tú de 1931, que es la española. Pero fíjate algo muy interesante, platicando hace unos días con Domingo García Belaunde, comentábamos, él decía que si bien es cierto se considera el primer tribunal constitucional el cubano de 1940, él lo considera que fue una sala, y luego en 1945 el de Ecuador, pues a final de cuentas no sesionaba con la frecuencia, faltaban algunas atribuciones, y que para él el primer tribunal constitucional en forma es el guatemalteco de 1965. Fíjense la trascendencia de Guatemala. Después esta reforma extraordinaria, esta nueva constitución de 1985, entonces hablas de historia y qué bueno que la remontas, porque somos tan hermanos en Centroamérica, en la región, en Sudamérica, y somos tan parecidos. Y a mí me enorgullece mucho el constitucionalismo guatemalteco, y estamos hablando de muchos países, digo, Costa Rica, Panamá, varios de nuestros hermanos, pero hoy en este día preguntarte precisamente a ti, Juan Pablo, como un experto muy importante, no de Guatemala, de la región, que nos va a dar mucho gusto que puedas estar después trabajando acá en México. ¿Cuál consideras, Juan Pablo, que han sido los principales aportes del constitucionalismo guatemalteco? Aquí tenemos que hablar necesariamente de un caso que le dio la vuelta al mundo, donde se rompieron varios paradigmas, como es que la justicia constitucional solo es a ruego de parte, solo es instada mediante la persona o la entidad o el grupo de personas que presentan por escrito un memorial. El 25 de mayo de 1993, encendemos la televisión, como lo hacemos casi todos los días, todas las personas, para enterarnos un poco de las primeras noticias del día, del tráfico, del clima, etcétera. Cuando vemos en conferencia de prensa al entonces presidente Jorge Antonio Serrano Elías, personalmente de ingratísima recordación, leyendo un mamotreto llamado Normas Temporales de Gobierno, donde de un plumazo se trae al suelo las cortes, las salas, el Tribunal Constitucional y el Ombudsman. Mira, Jesús, de un borronazo hace esa monstruosidad, queriendo mal imitar lo que eventualmente en su momento, ya la historia lo va a juzgar posteriormente, hizo Fujimori en Perú, donde con amigos peruanos con los que he charlado, por lo menos a los primeros días después del Fujimorazo, Fujimori iba a los mercados de Lima y lo felicitaban. Eso ha cambiado, pero Jorge Serrano, con esa mentalidad y con el mal consejo de sus asesores, hace eso. Entonces, de inmediato, la Corte de Constitucionalidad se reúne, no en el edificio de la Corte, porque estaba rodeado, era prohibido entrar, tenían rodeado la oficina del procurador, las Cortes, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, todos los organismos de control estaban con un cerco militar o policial. Entonces se reúnen en la casa de quien fuera vilmente asesinado, el magistrado Epaminondas González Dubón, que fue asesinado años después. Se reúne la Corte de Constitucionalidad a redactar la sentencia más histórica de nuestro Tribunal Constitucional, que en un artículo de prensa que se me concedió el privilegio de escribir un año después, lo titulé La sentencia sin número.
y voy a explicar brevemente por qué. Porque como en todos los tribunales, los casos tienen asignado el número generalmente con una diagonal o un guión del año correspondiente. Como no había acceso a los archivos, no había acceso a la documentación, pues se fue la sentencia así sin número. Ya después, en las compilaciones y en los recursos ulteriores, etcétera, pues ya el expediente número tal, guión 1993. Entonces, de oficio, se reúne en la Corte de Constitucionalidad para restaurar el orden roto por un aprendiz de dictador. Y entonces ordena que deje sin efecto las normas temporales de gobierno o con el auxilio policial e incluso militar, se va a hacer efectivo el cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Es una sentencia, es un manjar. Cada vez, a mí me pasa con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad lo mismo que con la película del Padrino. Cada vez le encuentro algo más interesante y más bello. Entonces notifican, el señor se resiste, abandona casa presidencial, no sin antes decirle una serie de improperios a los medios de la prensa, lo dejo a la imaginación de ustedes. Se va a San Salvador en un avión y de allí a Panamá, a donde vive ahora. El entonces vicepresidente trata de asumir la presidencia de la República, porque en los países donde hay régimen de vicepresidencia, generalmente ante la ausencia del presidente, asume el vicepresidente. Pero como él había sido copartícipe junto con el ministro de Gobernación, secretario del Interior, como se le dice en otros países, la Corte en un auto posterior y en un auto de ejecutoria le dice, no señor, usted tampoco puede asumir la presidencia porque usted fue copartícipe y es un hecho notorio que usted salió en las transmisiones de la televisión, en las fotos de los medios de prensa, y avalando pues lo que hizo el entonces presidente. Entonces no lo dejan asumir, hay un vacío en el poder y la Corte de Constitucionalidad le ordena al Congreso de la República que en 48 horas, lo cual se hizo entre un sábado y un domingo en la madrugada, histórico, todos siguiendo por la televisión, de una terna propuesta, eligiera al nuevo presidente de la República. Y aquí, el que era el procurador de los derechos humanos, que en paz descanse, Ramiro de León Carpio, es electo presidente. Y uno de los magistrados firmantes de la sentencia del 25 de mayo de 1993, el gran maestro Jorge Mario García Laguardia, es electo por el Congreso, por el voto de 2/3 partes, para terminar el periodo de ombudsman de Ramiro de León Carpio, y después, ante ese corrimiento, vienen las sustituciones por los mecanismos de designación y de elección para completar el periodo constitucional de esa corte, de esa segunda corte brillante que tuvo nuestro país. Yo me emociono cuando cuento esto porque me tocó vivir muy de cerca toda esta situación, muchos de nosotros con temores de que nos pudiera pasar algo, porque estábamos en una situación de mucho riesgo. Y quiero hablar de un segundo tema, que es lo que se conoció aquí como el choque de trenes. Y es que en un tribunal constitucional, en un amparo, por primera vez la Corte de Constitucionalidad le dice a la Corte Suprema de Justicia que erró al casar en una sentencia de casación que son sumamente exigentes, que son sumamente rígidas, y otorga el amparo el 20 de agosto del 86, son de los primeros fallos, y ordena a que la Corte Suprema de Justicia emita una nueva sentencia.
hay mucha tela que cortar sobre cuándo eventualmente se puede caer en la tentación de un tribunal constitucional en invadir la esfera estrictamente judicial, que como dice nuestra Constitución, es ejercida con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de justicia, o cuando, de acuerdo a la doctrina, un tribunal constitucional legisla negativamente al expulsar del ordenamiento jurídico una norma tachada o declarada de inconstitucional. Pero también puede correr el peligro que trate desde un fallo de legislar y entonces se invaden potestades del Congreso de la República. Entonces, ese par de hitos, hay muchas sentencias, pero por el tiempo y porque vamos a platicar de un par de temas más de acuerdo a lo que tú me vayas preguntando, son casos emblemáticos porque hemos tenido sentencias que han sido tan brillantes como otras que han sido casi jocosas, como una, lo voy a contar porque me tocó verlo de cerca, donde se ordenó que unos taxistas, por el derecho a la imagen y a la honorabilidad, etcétera, no les pusieron un uniforme del mismo color amarillo espantoso, y con base precisamente en una sentencia del Tribunal Constitucional que nos tocó aprovechar lo rico que tenía sobre el derecho a la autoimagen y a la propia personalidad. La Corte le dice a una asociación de taxistas gubernamental: señores, que se vistan como quieran, no les pongan esos uniformes. Entonces, desde lo más trascendental que te he contado hasta sentencias, bueno, importantes, pero con cierta chispa, con cierta jocosidad. Juan Pablo, bueno, ya sabemos que desde la primera Constitución española del 31 y después la del 78 ha habido una gran influencia en América Latina, más que el mismo Tribunal Austriaco. Desde tu perspectiva, ¿cómo influyó precisamente el Tribunal Constitucional de España en los primeros fallos guatemaltecos? Aquí contando un poco que luego de esos primeros tiempos como notificador, pues tuvieron la deferencia conmigo de saltar todos los pasos que había dentro de la carrera administrativa interna. Supongo que por méritos o por buena conducta, no sé, pero pasé de inmediato, cuando dejé de ser notificador, a trabajar como oficial de magistrado, que después se convirtieron en letrados de magistrados cuando ya eran graduados profesionales. Yo todavía era estudiante, ya salido de la universidad, pendiente de mis exámenes de graduación, pero trabajé con dos grandes hombres, y ahí viene tu respuesta, con don Edmundo Quiñones Solórzano, primer presidente de la Corte de Constitucionalidad, y vuelvo a repetir, a mi amado maestro, don Jorge Mario García Laguardia. Entonces, me llamaban a su despacho y para discutir un caso, un tema, y me decían: mire usted, léase del librito verde, que eran unos tomos así grandotes de la primera jurisprudencia. Bueno, ahora todo es en CD, en electrónicos, en nubes, etc. No, pero estoy hablando del 88, 89 hasta el 90 y pico. Y entonces me dice: véase la sentencia número tal, que creo que está en el tomo tal del Tribunal Constitucional Español. Usted ahí le puede servir de base, porque hay mucha similitud. Ya conté el caso de los taxistas, pero también hubo otros sobre el principio de igualdad, sobre las garantías mínimas en materia de trabajo, incluyendo salarios, sobre el derecho a la educación, la seguridad social, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, para que les habla, con muchísimos años menos de edad, peinando pelo y barba negras,
todavía, era una delicia, Jesús, era una delicia meterme en la biblioteca de la corte y era el niño en la dulcería, ¿verdad? Entonces, a hojear, a leer, a fotocopiar los expedientes, y ya con marcador fluorescente, rayar las partes y empezar a citar los fallos del Tribunal Constitucional Español, que con el tiempo y en otra fase ya como letrado, ya más adulto, ya tocó citar fallos, pero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observaciones de los diversos comités de Naciones Unidas, etcétera. Pero el aporte de la jurisprudencia española en los primeros años de la Corte de Constitucionalidad le dio un soporte a las sentencias que yo puedo decir que se siguen invocando todavía, esas sentencias guatemaltecas con la influencia española en fallos de 2018, 19 y 20, porque la construcción que hicieron los señores magistrados, pues con la colaboración del personal letrado, administrativo, en su mayoría estudiantes, pero con muchos deseos de aprender, se fueron haciendo sentencias que siguen siendo la base fundamental del constitucionalismo procesal guatemalteco, que jueces, administradores de la cosa pública, profesores, estudiantes y estudiosos tienen o tenemos que tener siempre en mente a la hora de estudios, ensayos y citarse en otros fallos, en otras sentencias. Ese es el aporte del Tribunal Constitucional Español a la jurisprudencia procesal guatemalteca. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, avanzando en esta conversación, vaya, que se den cuenta, en la región se han dado cuenta de siempre la trascendencia que ha tenido en el tema de derecho constitucional, hoy también procesal constitucional Guatemala. Juan Pablo, ya avanzaste un poco, menciónanos desde tu perspectiva las sentencias más emblemáticas de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, por favor. Ya hablaste de don Jorge Mario García La Guardia, que va a estar con nosotros precisamente en el mes de octubre en serie de conferencias con motivo del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo, un gran jurista, don Jorge. Hay una opinión consultiva, porque también está dentro de las facultades de la Corte de Constitucionalidad, resolver a petición de cualquiera de los tres poderes del Estado con fines orientadores, no impositivos, pero sí bastante con directrices sobre diversos temas. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en 1995, la Corte de Constitucionalidad emite una opinión consultiva del grosor de un directorio telefónico. Eso es un fallo impresionante, donde dice que el convenio 169 de la OIT no contradice a la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que más bien le da aditamentos para que se legisle en materia de pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos tribales. Bueno, hay muchas, incluso hasta en el tema de la denominación, los más quisquillosos se pierden, pero es desarrollar, teniendo como apuntalamiento esa opinión consultiva, que es una delicia leerla, todo el desarrollo de aquellos preceptos constitucionales que generalmente finalizan con la frase: una ley ordinaria desarrollará el contenido de este precepto constitucional. Lamentablemente, en el tema de legislaturas queda mucho por hacer. Y otro fallo mucho más recientes de la Corte de Constitucionalidad, y ahí te lo cuento o se los cuento desde otra óptica, siendo jefe
del Jurídico, su servidor de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, salió una disposición gubernamental donde hacía una diferenciación de salarios mínimos en 4 regiones del país, que está asoladas por la extrema pobreza, por la falta de oportunidades laborales, etcétera, y saca un acuerdo en esos salarios diferenciados, pero bajando el piso mínimo del salario mínimo, perdón por la redundancia, y viene el Procurador de los Derechos Humanos y da una instrucción a su departamento jurídico, el cual yo coordinaba, para que atacáramos de inconstitucional esa disposición por violación básicamente de las garantías mínimas en materia de fijación de salario y salario digno y justo, y una clara y abierta contradicción al principio universalmente aceptado del derecho de igualdad. Entonces, como litigantes de una oficina de derechos humanos, con el equipo, un equipo de gente maravillosa, con mucho compromiso, con mucho tesón, preparamos los escritos, lo revisó el procurador con sus adjuntas y con un par de asesoras expertas, palabras más, palabras menos, comas, puntos, etcétera, invoquen un poco este precepto, esto aquí, ¡pum!, se presenta y se gana el caso porque hubo un irrespeto al principio de igualdad y garantías esenciales en materia de trabajo. Estos serían otro par de fallos, Jesús, históricos, y no necesariamente estando como letrado tu servidor en la Corte, sino me tocó estar del lado del litigante constitucional, que es otra faceta que a mí me resulta fascinante. Excelente, Juan Pablo. Juan Pablo, a pesar, bueno, de reconocer algunos avances en el tema de jurisprudencia, ¿por qué crees que es necesario retomarnos las raíces? Esa es posiblemente una pregunta un poco complicada, porque, a ver, alguien me podría decir a mí, a Juan Pablo Arce, ex trabajador, ex letrado, ex jefe de Gaceta y Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. No, es que lo que estás defendiendo tú es lo que tú hiciste en la época que pasaste por la Corte de Constitucionalidad, y sos sumamente conservador o sos sumamente cuadrado y no dejas que el derecho avance. Aquí yo quiero hacer varias salvedades. Primero, si bien nuestro artículo 44 y 46 hablan de la preeminencia de los tratados en materia de derechos humanos sobre la Constitución, sobre el derecho interno, no es sino hasta el año 2012, en una sentencia que traje a colación, donde se trata sin eufemismos del bloque de constitucionalidad. E incluso hay algunas insinuaciones del bloque de convencionalidad, invocando sentencias como el caso Hellman versus Uruguay del 24 de febrero de 2011, ya invocando sentencias de la Corte Interamericana. Hasta allí todo es bello y todo es maravilloso, pero hay que retomar las bases para que todo lo construido, digamos que los primeros 15, 20 años de la Corte de Constitucionalidad no cambie por caprichos, por ocurrencias, por giros sumamente peligrosos. Además, nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad dice que 3 fallos en el mismo sentido y sin ninguno en contra originan doctrina legal, jurisprudencia, que es obligatorio para todos los poderes del Estado. Entonces, yo soy muy celoso
sobre por qué volver a las bases jurisprudenciales y por qué no cometer el pecado o el desliz de querer innovar, pero muchas veces trayéndose al suelo avances en materia de derechos humanos, avances en libertades fundamentales y tener algunos retrocesos o querer hacer unos avances que no tengan el suficiente sustento o la suficiente fundamentación. Jesús, el tema es caminar como en una cuerda floja, esto último, para no caer en vivir de las glorias pasadas, entender que el derecho evoluciona, pero respetando la esencia. Y termino la respuesta a tu pregunta, supongo antes del cierre, del cual ya hemos platicado. La sentencia del juez Marshall sigue siendo importante para los juristas de los Estados Unidos de la Corte Suprema de Justicia, como para los juristas de cualquier corte, de cualquier sala constitucional. Por lo menos yo estoy hablando de los países occidentales. No me atrevo a hablar de otros sistemas, no tengo las suficientes bases. Entonces, si el juez Marshall resucitara, haría fiesta, haría un agasajo de saber la fuerza que tiene su sentencia con el transcurrir de los siglos, y los jueces constitucionales e incluso los ordinarios a la hora de hacer control de constitucionalidad aplican. Por eso yo creo que es necesario volver a las raíces. Pues excelente, ya hablas tú precisamente de todo este tema de esa sentencia Melure contra Médici, todo lo que ha surgido, y de verdad que reitero el respeto por el constitucionalismo guatemalteco. Y vamos a cerrar, pues, esperando que pronto esté por acá elaborando nuestro gran amigo Juan Pablo Arce Gordillo. Ya lo vieron ustedes, un extraordinario jurista que también va a participar en mesa de expertos con relación al centenario del primer tribunal constitucional en el mundo. Es un hombre que le tengo mucho cariño, un hombre leal, agradable, capaz, bien formado académicamente, bien estructurado en temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos, y miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho. Juan Velázquez, querido Juan Pablo Arce Gordillo, hermano guatemalteco, muchísimas gracias por estar en este festejo de la Academia Mexicana de Derecho, que es tu academia porque tú eres miembro distinguido de la misma. Gracias, Jesús. Me vuelvo a sonrojar. No quepo de la alegría. Y bueno, me voy a echar unas poquitas flores encima al decir algo que suelo decir en los eventos académicos. Soy abogado por accidente y poeta por naturaleza. Un poeta, mi formación académica recibida dentro y fuera de las aulas de grandes maestros también tiene una formación literaria. Ya hablaste del realismo mágico, yo pues también hablo de los grandes poetas como mi amado Mario Benedetti, sí, cuantos más, y cultivo la poesía. Entonces yo también, además de la parte académica que ha ocupado el altísimo porcentaje de esta transmisión, quiero terminar con algo, pero quiero decir que a los que hacemos, a los que procuramos la academia, reconociendo su servidor que me faltan años luz para llegar a donde están muchos de los maestros que han pasado por estas conferencias y videos que hemos visto con mucho gusto. Vivimos una contradicción entre la academia, la utopía y la realidad que a veces nos golpea, y esta pandemia las ha desnudado a unos niveles espantosos. Entonces voy a finalizar con algo que rompe un poco esa idea romanticona de patria, que por cierto acabamos de celebrar nuestros respectivos independencias, nuestros respectivos aniversarios, que viva México, que viva Guatemala, que viva Centroamérica.
Y voy a finalizar con un poema de amor, pero totalmente díscolo hacia mi patria Guatemala. Patria, lo admito. Poema 509 de los 681 que tengo hasta el día de ayer. Patria, lo admito. Hace mucho tiempo alejé el romanticismo para evocarte. Estoy consciente que mis letras no se usarán en clausuras o desfiles alegóricos. No. Es un amor díscolo el que te profeso entre la rabia y la vehemencia, porque florezcas. Guatemala, 15 de septiembre de 2014. Con esto agradezco uno de los momentos más especiales de mi vida. Tú lo sabes bien, Jesús, conoces muchas de las circunstancias que envuelven esto y pues más que agradecido. Ya vieron la vena poética que tiene Juan Pablo, pero aparte el gran jurista que es un hombre de parte muy humilde, un gran amigo formado muy bien y sobre todo nos da mucho orgullo que sea miembro de la academia. Él es un hombre muy brillante, me da mucho gusto que estuviera en este espacio y que va a continuar con nosotros en las mesas en octubre. Y bueno, les pedimos hoy esta excelente conferencia de un especialista de la talla de Juan Pablo Arce Gordillo de Guatemala, del constitucionalismo en el retorno a la democracia en 1986, a retomar las bases jurisprudenciales. Muchísimas gracias, mi querido Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar y continuar con estas conferencias internacionales. Continuamos con la próxima. Gracias.